Movilizaciones pasivas. Bien, movilizaciones pasivas porque desde etapas iniciales va a ser muy importante que estemos justamente ganando un poco de arco de manera progresiva, va a estar muy limitado, muy acortado el músculo afectado, entonces las movilizaciones pasivas nos van a ayudar a evitar que sea una retracción todavía mayor, que nos cueste trabajo después empezar a ganar más arco. En etapa inicial, que estamos hablando tal vez los primeros 5 o 7 días, no es necesario, no es una prioridad ganar rango de movimiento completo, pero sí hacer una movilización pasiva controlada en rangos de movimiento pocos dolorosos, que al final, si yo primero quito espasmos musculares del músculo afectado, evidentemente no tratando literal sobre la zona lesionada, sino las zonas no afectadas del músculo que se dañó, ¿no? Vamos a tener un rango de movimiento mucho mayor que antes de tratar espasmo. Entonces nos va a venir bastante bien, ¿sí? Entonces, sí, ya en etapas avanzadas, ya en una etapa 2, sí va a ser una de mis prioridades ganar rango de movimiento por medio de elongación del músculo que se afectó principalmente y muy poco a poco empezar a favorecer la reactivación del mismo músculo conforme vayamos pasando las sesiones, ¿no? Semana 3, igual ya estoy ganando, yo debo estar teniendo prácticamente arco de movimiento completo. Semana 3 del tratamiento y empiezo ahí la activación muscular como tal, evidentemente buscando evitar adherencias, evitar fibrosis, evitar que tenga algún tipo de factor de riesgo que promueva la recaída o la recidiva de la lesión. Bien, en una etapa final, pues estaré recuperando fuerza, reinserción al deporte del paciente que haya sido afectado y siempre verificando, ¿no? Que el proceso de cicatrización, que la cicatrización no está adherida, no tenga los procesos fibróticos que estábamos platicando. ¿Sale? Ok, ahí, ¿alguna duda referente al tratamiento muscular? ¿Puede repetir qué etapa ya empezar a meter las contracciones? Perdóname. ¿Me repites la pregunta, por favor? Que a partir de cuándo ya es prudente empezar con contracciones. Pues activación como tal, yo te diría a partir de la semana 2, pero sin nada de resistencia prácticamente, ni siquiera gravedad, ¿no? En un inicio, solamente la activación del músculo, prácticamente activo asistido y sin nada de gravedad en contra en un inicio y de ahí lo vas progresando poco a poco. Ok, gracias, maestra. De nada, Luis. ¿Alguna otra duda? Tratamiento de desgarros. No, maestra, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, aquí vamos a tener una actividad que el dolor inguinal y dolor de cadera, ya vimos uno de las posibles disfunciones, que es justamente la pubalgia. Lo que ustedes van a estar trabajando va a ser justamente, voy a estar aquí adelante, esto es para la disfunción de cadera. ¿Cuáles son lesiones más frecuentes que se presentan en la cadera en deportistas? Mencionar las 3 principales que encuentren, ¿no? Que se presentan en deportistas y principales características clínicas y diagnósticas, como lo hemos venido trabajando en las diferentes disfunciones que hemos estado viendo, y desarrollar los objetivos terapéuticos en cada uno de los casos. No es necesario en este caso hacer un plan de tratamiento como tal, solamente buscar cuáles son las lesiones más frecuentes que se presentan en la región de la cadera, las 3 principales, eso es lo importante, principales características clínicas y diagnósticas, qué vamos a encontrar en síntomas, qué vamos a encontrar en signos, sus generalidades, sus pruebas específicas para diferenciarlas, ¿no? Cómo hacer un diagnóstico diferencial. Y a partir de eso, bueno, vamos a platicar respecto a estas. Desarrollar los objetivos terapéuticos de acuerdo a la disfunción. No necesito plan, repito, solamente objetivos terapéuticos. ¿Ok? ¿Alguna duda de la actividad que van a realizar? ¿Para cuándo sería, maestra? Esta la vamos a dejar para la próxima semana, igual, por favor. Maestra, Mande. ¿podría repetir la actividad? Por favor. Sí, a ver, la voy a compartir otra vez para que puedan
verla, ¿sale? Muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, ok, esto va a estar ahí para que puedan trabajarla. Ahorita la subimos a la plataforma. Igual ya está la de la semana pasada para que puedan subirla ahorita antes de las 4, que no se les pase subir la actividad que dejamos la clase anterior. Vamos a seguir entonces esa actividad de cadera y esas disfunciones las vamos a platicar la siguiente semana. Y ahorita vamos a continuar con el tema de ligamentos de rodilla o lesiones en los ligamentos de rodilla. Ok, ¿cuál es el ligamento que más suele afectarse o que más se daña a nivel de la rodilla en deportistas? ¿Podría ser el cruzado anterior, maestra? ¿Y los colaterales? Principalmente va a ser cruzado anterior. Cruzado anterior es el más frecuente que llega a afectarse, ¿no? De ahí tenemos como segundo lugar prácticamente el ligamento colateral interno y ya de ahí colateral externo y cruzado posterior, la verdad es que no son tan frecuentes. Pero sí, ligamentos cruzado anterior va a ser el más frecuente que solemos tener, ¿no? Como la disfunción que suele presentarse. Entonces, bueno, ahí vamos a hablar un poco justamente sobre el ligamento cruzado anterior. La ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla es de una importancia epidemiológica de primer orden, ya que se ha estimado que anualmente una de cada 3,000 personas sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior. Esto es una estadística de Estados Unidos, ¿no? Una de cada 3,000 personas es, pues, alto, ¿no? La incidencia de esta lesión. Actualmente hay dos opciones de plastías para el ligamento cruzado anterior, que son los autoinjertos y los aloinjertos. ¿Quién me puede decir la diferencia entre autoinjertos y aloinjertos? Pues los autoinjertos son los que se realizan con un tejido de tu propio cuerpo, ¿no? Y los aloinjertos son generalmente, pueden ser de cadáveres o de... Había visto también que se podía realizar con tejidos de cerdo, ¿no, maestra? Ay, perdón, estoy hablando con el micrófono apagado. Sí, efectivamente, aloinjerto va a ser un injerto de cadáver, ¿no? Y autoinjerto, un injerto propio, que generalmente va a ser tomado ya sea del tendón rotuliano o bien del tendón del semitendinoso, del músculo semitendinoso. Cortan una parte del tendón, generalmente se cose doble para que quede pues más grueso, más resistente y se coloca, ¿no? Cuando es injerto de cadáver, en muchas ocasiones se usa, por ejemplo, el tendón de Aquiles, que es uno de los tendones más resistentes que tenemos en nuestro cuerpo, para colocarlo en la zona afectada. El autoinjerto requiere la sustitución del ligamento cruzado anterior con tejido obtenido de otra parte de nuestro cuerpo, como bien lo dijiste, Alonso. Si el injerto llega a fallar, la rodilla puede verse más comprometida por alteración a nivel de la zona donante. ¿Eso qué quiere decir? El paciente que tiene un autoinjerto tiene ventajas y desventajas cada uno de estos tipos de injertos, ¿no? La desventaja, una de las desventajas del autoinjerto es que al final vas a sufrir una especie de, o lo similar a lo que sería una especie de desgarre, ¿no? Finalmente vas a perder algo de fuerza, vas a perder o vas a tener síntomas, ¿no? Porque va a doler un poco la zona donde tomaron evidentemente pues tu tendón que se va a convertir en ligamento. Entonces, bueno, va a tardar un poco esa parte de recuperación, va a tardar un poco más también el grupo muscular en lograr su máxima capacidad de fuerza. Bueno, es una de las pues, desventajas que podemos tener con el autoinjerto. Ahora, ventajas que tenemos con el autoinjerto es que es mucho más económico porque un aloinjerto tal vez está alrededor de 15 o 20,000 pesos solamente el injerto. Y además reduces, ¿no? Riesgo de rechazo, aunque yo no conozco ningún paciente que haya tenido un rechazo como tal, pues sabemos que es un tejido externo y que siempre existe esa parte, ¿no? Entonces, esa es parte de las consideraciones que suele tener una persona cuando se va a determinar qué tipo de injerto quiere que se coloque, ¿no? Bueno, además puede haber morbilidad relacionada con la zona donante, por ejemplo, puede haber problemas femoropatelares significativos tras la obtención de autoinjerto hueso tendón rotuliano hueso, ¿no? Pues estamos modificando la biomecánica finalmente de la zona donde se toma el tendón, sí, modifica su fuerza, puede modificar sus ángulos, puede haber adaptaciones,
etcétera, etcétera. Entonces es parte de lo que estamos platicando. El autoinjerto está limitado por el tamaño del tejido disponible en el paciente. El aloinjerto, pues no. Esto sería un problema si utilizamos tendones, por ejemplo, de la pata de ganso, como es el semitendinoso, ya que tiene una longitud suficiente. Finalmente, el tiempo quirúrgico se va a acortar y la estética es mejor con los aloinjertos, ya que se ahorran las incisiones y procedimientos quirúrgicos de la obtención de tejido autólogo. Otra parte, ¿no? Una ventaja también del aloinjerto es que estéticamente pues es menos fea o menos invasiva la cirugía, porque no van a hacer el corte para entrar y tomar el tejido del tendón, ¿va? Su inserción proximal se sitúa en la porción más posterior de la cara interna del cóndilo femoral externo. Estamos hablando del ligamento. Se dispone en dirección distal anterior interna, abriéndose en abanico hacia su inserción distal en la región anterointerna de la meseta tibial entre las espinas tibiales. Esa es una descripción del ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Inserción proximal, porción más posterior de la cara interna del cóndilo femoral externo. Va del cóndilo externo hacia la parte medial de la tibia o de la meseta tibial. Dirección distal anterior interna, ¿sí? O sea, hacia medial, abriéndose abanico hacia su inserción distal, que es lo que platicábamos. Las funciones del ligamento cruzado anterior, el grosor del ligamento son directamente proporcionales a su resistencia e inversamente proporcional a su posibilidad de alargamiento o bien ruptura. Mientras más grueso, más resistencia suele tener el ligamento cruzado anterior. La estructura del ligamento, por el hecho de la extensión de las inserciones, no todas las fibras poseen la misma longitud, hay fibras más cortas, hay fibras más largas. Se trata de un verdadero reclutamiento de fibras ligamentosas en el curso de cualquier movimiento que se esté realizando, y eso va a hacer variar la resistencia y elasticidad del momento de máxima tensión. La extensión y dirección de las inserciones también van a ser importantes, ¿no? Ya que los movimientos de cajón son movimientos anormales de desplazamiento antero-posterior de la tibia en relación con el fémur. Se van a investigar dos posiciones, la rodilla flexionada en ángulo recto y la rodilla en extensión completa, modifica completamente. La extensión de rodilla es una posición de bloqueo, es la posición más estable de la rodilla. Es muy difícil tener un cajón en una extensión completa de rodilla. Muy difícil. Tendrías que tener una lesión muy grave de ligamentos o de estructuras estabilizadoras para que en extensión completa llegues a tener juego de cajón. Resistencia del ligamento cruzado según el tipo de actividad. La actividad, por ejemplo, bueno, de ambulación o caminata, ligamento cruzado anterior, estamos hablando en newtons, ¿no? Subir escaleras, por ejemplo, 67 newtons, bajar escaleras, 445, como pueden ver es mucho más demandante para el ligamento cruzado bajarlas que subirlas, ¿no? Las escaleras en ese caso, bajar una rampa 93 y subir una rampa 27, al final está frenando el deslizamiento de tu tibia hacia anterior, ¿no? Son ejemplos simples. Generalmente la causa pueden ser, la causa más frecuente, perdón, son lesiones por traumatismos indirectos, no directos. Es muy poco común que haya una ruptura del ligamento cruzado anterior por un golpe o por un mecanismo de trauma directo. Suele ser indirecto. ¿Y quién me puede decir qué significa que sea un traumatismo indirecto el mecanismo más frecuente de lesión? Podría ser cuando el golpe no es directo a la rodilla, sino que es en tobillo o es en pie, o cuando hay un atrapamiento del pie y por la inercia, o en cadera, y por la inercia se lleva a la atención ese ligamento. Y el traumatismo indirecto justamente quiere decir que el golpe o la fuerza no se dio de manera directa sobre la zona que se lesionó, sino en una región aparte, ¿no? Entonces, en muchos casos se genera, ¿no? En el caso del ligamento cruzado anterior, se puede bloquear, o sea, todo el tobillo, el pie, se hace un giro, se hace un giro de una rotación axial
tibial acompañado con ciertos movimientos de valgo, por ejemplo, y a la extensión se llega a la máxima tensión del ligamento cruzado anterior y en ese momento pues se generaría, ¿no?, una posible ruptura. Entonces sí, que no es directo sobre la zona lesionada, ¿no?, que la fuerza se ejerce en otra zona. Muy bien. Signos y síntomas que vamos a tener: dolor, sensación de chasquido al momento de la lesión. También, ¿no?, como platicábamos en el desgarre, que el paciente te refiere que tiene una sensación de que algo tronó, es muy frecuente. Sensación de presión intraarticular. Esto ya después de la lesión, sienten mucha presión porque hemos platicado también que durante lesiones que involucran estructuras intraarticulares o intracapsulares solemos tener un aumento de producción de líquido sinovial. Entonces tenemos esta sensación de presión principalmente cuando vas a una posición más marcada de flexión o de extensión. Entonces el paciente suele evitar la extensión máxima o la flexión máxima después de una lesión de este tipo. Fallo, evidentemente, una inestabilidad de rodilla. El paciente te va a decir que siente como si tuviera una liga adentro que se mueve, ¿no? Actividades de torsión, recorte y desaceleración, donde más frecuentemente llega a percibir la sensación. Y también inactivación parcial del cuádriceps llega a ocurrir. Esto como mecanismo protector, ¿no? En especial si hay mucho juego, evitar una lesión, por ejemplo, de menisco. ¿Alguien ha tenido algún otro síntoma o ha detectado algún otro síntoma o signo en un paciente que haya presentado ligamento cruzado anterior? Yo puedo esperar el resto de la clase, ¿eh? Maestra, yo no lo entendí. ¿Qué dijo? Si alguno ha detectado o ha presentado uno de los pacientes que han detectado o han encontrado con ligamento cruzado anterior lesionado, algún otro signo o síntoma que haya tenido el paciente. Yo no he atendido un paciente hasta ahorita, sí, maestro. Okay. Yo tengo, maestra, pero de colateral medial. De cruzado sí no he tenido. ¿No les ha tocado alguno? Bueno, es muy característico, ¿no? Lo que les explicaba muchas veces, no crean que no puede caminar, no crean que no puede hacer algunas actividades, pueden realizar muchas actividades, nada más ante ciertos movimientos sienten la incomodidad y la falta de capacidad de realizar movimientos amplios, ¿no? De extensión y flexión, esa parte. Entonces, bueno, es muy marcada esa situación. Maestra, Dime. bueno, es que yo sospecho, bueno, que yo tengo lesión, pero por ejemplo el posterior, y le quería comentar que sí es cierto que, por ejemplo, al realizar extensión completa de rodilla, por ejemplo, al momento de la carrera o algo así, como que se siente un chasquido, en la zona como del hueco popliteo. Ajá. Y pues literal me limita la actividad, o sea, ya no puedo correr, o sea, me lleva al grado como de coger. Entonces, pues ya no puedo realizar la extensión completa. No sé si sea eso como que a lo que se refiere. No, es más al movimiento pasivo y, bueno, incluso en el activo, pero no necesariamente, o sea, por ejemplo, cuando tú estás haciendo una exploración en la camilla y así,
Tú lo llevas a una flexión máxima o intentas llegar a la flexión máxima y no se logra por esa sensación de aumento de presión que tienen. Igual durante la extensión máxima. Lo tuyo debe ser que si ya es una inestabilidad crónica, ¿no? Que se puede tener por ahí, y entonces esa inestabilidad crónica, cuando haces algún esfuerzo mayor o algo más demandante a nivel mecánico, se hace alguna especie de juego articular y es lo que llegas a sentir como ese chasquido. Pero bueno, sería interesante revisarte justamente, ¿no? Hacerte una exploración más específica para poder identificar esas características que puedas tener. Oh, ya, o sea, es más como, como dice al pasivo, entonces, la sensación en la lesión del cruzado. No es que tenga una sensación como tal, es la incapacidad, o sea, la percepción del paciente a no lograr hacer ni la extensión ni la flexión completa por esa sensación de demasiada presión, pero es una presión que se siente muy profunda. Y el dolor cuando estás tú, por ejemplo, explorando hacia la flexión, suelen sentir en la parte posterior, como sí, justo por la zona de hueco popliteo, muy profundo el dolor, ¿no? Pero no es un dolor Ajá. insoportable, solo es incómodo, ¿eh? Oh, ya. Sí, ya entendí más o menos. Es que, por ejemplo, también ahí al hacer la flexión de rodilla justamente, por ejemplo, de tratar como juntar talón con glúteo, siento esa sensación que menciono. ¿Sientes que, perdón? Siento la sensación de incomodidad, pero no de dolor así incapacitante. Sí puede ser, ¿eh? Esa inestabilidad crónica que tienes. Oh, ya muchas gracias, ya me quedó más claro. Sí, de nada, Joel, no hay de qué. Bueno, y bueno, característicamente les digo, sí, ¿qué te va a decir el paciente? Estaba jugando, hizo un movimiento muy brusco, sentí que algo tronó, a partir de entonces ya no me sentí seguro, ¿no? Al caminar, generalmente, sí, durante la lesión, es una lesión, un dolor intenso, no insoportable, intenso, sensación de chasquido casi siempre sienten la sensación de chasquido. Y bueno, pues ya evidentemente, entre las pruebas, pues vamos a tener la prueba de cajón anterior, vamos a tener la de McMurray y Apley, ¿no? Las podemos realizar porque en muchas ocasiones va acompañada la lesión con alguna lesión de menisco, no en todas, ¿no? Si la lesión de ligamento no se trata con el tiempo, lo más probable es que también tengas una lesión de menisco, porque va a tener aumentado el juego y eso aumenta muchísimo el cizallamiento que se genera sobre los meniscos. Hay ocasiones que se puede generar la famosa triada de O'Donoghue. La triada de O'Donoghue es una lesión en la cual se lesiona el ligamento cruzado anterior, menisco medial y ligamento colateral interno, ¿ok? Justamente el ligamento cruzado anterior tiene inserción en el menisco interno y el menisco interno también tiene inserción con el ligamento colateral interno, ¿sí? Entonces, bueno, se llega a presentar de manera frecuente también esa lesión o esa triada que puede presentarse por ahí. Decíamos pruebas, imagenología, radiografía no sirve, a menos que haya sido tan fuerte que tengamos sospecha de que también hay algún tipo de fractura, ¿no? Pero bueno, también se podría ver de manera directa en una resonancia magnética. En una etapa aguda, se acaba de lesionar mi paciente, está en el campo de juego, lo mejor no es realizarle las pruebas ahí. Hay que esperar un par de días para que no esté tan aguda la lesión, que no esté tan lastimado el paciente, para realizarle las pruebas, ¿no? Al menos un par de horas o unas 24 horas para realizarlas, se inmoviliza y después ya se analiza. Dependiendo de la situación de las pruebas, es si se determina si es requerida, si se necesita la resonancia magnética. Bueno, y también, bueno, en una lesión grave, prácticamente de manera inmediata te das cuenta, incluso ahí mismo en el campo de juego, ¿no? Donde se está atendiendo al paciente, que muy probablemente tenga una lesión severa y si no se podría indicar, ¿no? La resonancia magnética. No necesariamente hay una inflamación grave o una inflamación grande, porque al ser una lesión intracapsular muchas veces se queda dentro. Puede haber una lesión moderada, inseguridad a la marcha un poco, pero no, les digo, no insoportable, principalmente después de los primeros días. Esas son las principales características que va a presentar el paciente. Entonces, bueno, cuando es una lesión de un porcentaje bajo de fibras de ligamento, se puede inmovilizar por medio de una órtesis con goniómetro, ¿no? Que al final tiene regulación de la cantidad de movimiento que realizas y se mantiene 6 a 8 semanas. En caso de una ruptura grave o total, no hay otra
solución para restaurar la estabilidad que la cirugía. ¿Puedes vivir sin cirugía? Sí. ¿Puedes caminar sin cirugía? Sí. ¿Te va a doler todo el tiempo? No. El dolor se va a controlar, pero pues ante actividades ya demandantes como cambios de direcciones, frenados bruscos, etcétera, por supuesto que ahí sí vas a sentir cómo se mueve todo ahí adentro y pues se va a ir lesionando el resto de las estructuras, ¿no? De la región ahí que están en la articulación de rodilla. Entonces, bueno, esto es bastante importante a considerar. En caso de que sea un proceso quirúrgico, pues ahí sí ya vamos a tener que desarrollar muy bien las fases de tratamiento que vamos a estar realizando con el paciente para evitar riesgo de alguna ruptura del ligamento que estemos hablando, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver. La próxima clase vamos a hablar del tratamiento del ligamento cruzado anterior, porque, bueno, es bastante importante tener muy claras las fases, muy claras las indicaciones y contraindicaciones para esto. ¿Dudas? Por el momento no. ¿Dudas, chicos? Maestra, disculpe, ¿el mecanismo lesional también podría ser una hiperextensión forzada? Hiperextensión forzada podría ser, pero es muy difícil que ese sea el mecanismo de lesión ahí. Pues podría lesionar varias cosas una hiperextensión forzada, entre ellas el cruzado posterior y los meniscos también. Sí se puede llegar a dar en un accidente, en un trauma muy intenso, pero es más complicado que llegue a ser eso, ¿eh? Sí, sí puede llegar a ser, pero poco frecuente. Ok, maestra, gracias. De nada, Adri.